Shalom a todos. Bajo pedido de uno de los alumnos o compañeros, aquí somos todos alumnos, vamos a tratar la narrativa de la consulta de Saúl a la hechicera de Endor en Samuel 1, 28, 7, 20, ya que es una de las más controvertidas y debatidas del Tanaj. Para comprender plenamente esta historia es importante contextualizarla dentro de la vida de Saúl y las leyes y enseñanzas judías sobre la hechicería y la comunicación con los muertos. Saúl, el primer rey de Israel, fue elegido por Dios y ungido por el profeta Samuel. Inicialmente Saúl fue un líder fuerte y victorioso. Sin embargo, con el tiempo, su desobediencia y falta de fe lo llevaron a ser rechazados por Dios. Samuel, quien era el principal profeta de Dios en ese momento, también rechazó a Saúl, después de que éste desobedeció las instrucciones de Dios. Después de la muerte de Samuel, Saúl enfrentó una amenaza seria de los filisteos. Desesperado por orientación y sabiduría, Saúl buscó a Dios a través de sueños, Urim y profetas, pero Dios no le respondió. En su desesperación, Saúl decidió buscar la ayuda de una hechicera para invocar al espíritu de Samuel y obtener orientación. La decisión de Saúl de buscar una hechicera es sorprendente y problemática por varias razones. Primero, la Torá prohíbe explícitamente la hechicería y la comunicación con los muertos. En Levítico 19:31 se nos advierte: no recurran a los espíritus ni busquen a los adivinos, porque quedarán contaminados por ellos. Además, en Deuteronomio 18, 10, 12 dice: que no haya entre ustedes nadie que practique la adivinación, ni que observe augurios, ni que practique brujerías ni hechicerías, ni que consulte a los espíritus ni a los adivinos, ni que consulte a los muertos. Porque todo aquel que hace estas cosas es abominable para el Señor. En segundo lugar, Saúl mismo había desterrado a los médiums y adivinos de la tierra de Israel. Lo podemos leer en Samuel 1, 28, 3. Por lo tanto, su decisión de buscar a una hechicera fue no solo una violación de la ley de Dios, sino también una contradicción directa de sus propias acciones anteriores. La consulta a la hechicera resultó en una visión o aparición de Samuel, quien reprendió a Saúl por desobedecer a Dios y le predijo su derrota y muerte. Perdón. Esto plantea varias preguntas importantes. ¿Fue realmente Samuel quien apareció a Saúl? ¿Es posible comunicarse con los muertos? ¿Qué podemos aprender de esta historia sobre la obediencia a Dios y la búsqueda de orientación
en tiempos de desesperación. Desde una perspectiva rabínica, por más que yo normalmente doy varias perspectivas, la única, voy a aclararlo eso de una vez, la única que yo acepto es la perspectiva rabínica. Eso no significa que otras personas acepten nuestras perspectivas y bueno, allá con ellos. Yo doy mi opinión. Hay varias formas de abordar esta pregunta. Primero, es importante destacar que la consulta de Shaul a la hechicera fue claramente contraria a la ley de Dios y por lo tanto un acto de desobediencia. La tradición judía ha condenado consistentemente la hechicería y la comunicación con los muertos. Me baso en el Talmud, aparte del Tanaj, que dice, aquellos que consultan a los adivinos y medium no tendrán parte en el mundo venidero. Sale, Masejet Sanedrín 65b. El análisis de la historia de Saúl y la hechicera de Endor varía significativamente entre los rabinos y los comentaristas judíos a lo largo de la historia. Las opiniones se dividen principalmente en torno a la naturaleza de la aparición de Samuel y lo que esto implica sobre la posibilidad de comunicarse con los muertos. Veamos, ¿Samuel realmente apareció? Según Rashi, uno de los comentaristas más influyentes, Rabbi Shlomo Itzhaki, cree que fue realmente el espíritu de Samuel el que apareció a Saúl. Rashi argumenta que la Biblia se refiere a la aparición como Samuel, lo que indica que era realmente él. Sin embargo, Rashi también señala que ese fue un caso excepcional, permitido por Dios para condenar a Saúl y no justifica la práctica de la nigromancia o la comunicación con los muertos. El Radak, Rabbi David Kimhi, también sugiere que fue el verdadero Samuel quien apareció, argumentando que solo un profeta real podría predecir el futuro como lo hizo la aparición. Otra posibilidad, una aparición demoníaca o espíritu engañoso. Ibn Ezra, Rabbi Abraham Ibn Ezra, argumenta que no era el verdadero Samuel, sino un espíritu engañoso, perdón, o demoníaco, que tomó la forma de Samuel. Perdón. Ibn Ezra basa su argumento en la creencia de que una vez que una persona muere, su alma va al Olam Abá, al mundo venidero, y no puede ser convocada por medios terrenales. Maimónides, el Rambam, uno de los filósofos y talmudistas más influyentes de la Edad Media. Maimónides argumenta en su guía en su guía de los perplejos que la aparición de Samuel era solo una visión o alucinación experimentada por Saúl y la hechicera, y no una comunicación real con el espíritu de Samuel.
Otra posibilidad es una visión profética. El Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, en contraposición con Maimónides, el Ramban argumenta que la aparición de Samuel fue una forma de profecía. Sugiere que tanto Saúl como la hechicera experimentaron una visión profética de Samuel, permitida por Dios, para transmitir un mensaje importante. Es importante tener en cuenta que independientemente de la naturaleza de la aparición de Samuel, todos los comentaristas y rabinos judíos coinciden en que la acción de Saúl de buscar a una hechicera y tratar de comunicarse con los muertos fue contraria a la ley de Dios y por lo tanto inaceptable. La historia se interpreta comúnmente como una ilustración de las consecuencias de la desobediencia y la falta de fe en Dios, y como una advertencia contra la tentación de recurrir a prácticas prohibidas en tiempos de desesperación o incertidumbre, como normalmente muchos, pero muchos hacen. La hechicería y la comunicación con los muertos están estrictamente prohibidas en el judaísmo. Esto es importante. La Torá es muy clara al respecto en varios lugares. Es importante para todos aquellos que siguen el misticismo tener en cuenta estos términos. Hay muchos más de estos que siguen la hechicería, el misticismo, que siguen lo prohibido, que se dicen ser judíos, seguir las leyes judías, y sin embargo, la Torá es totalmente clara. Prohibición de la hechicería en el libro de Deuteronomio de Barim. Se advierte a los israelitas que no practiquen ninguna, ninguna forma de hechicería o brujería. Deuteronomio 18, 10, 12 dice que no haya entre ustedes nadie que haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni adivino, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni consulte de espectros, ni adivino, ni consultante de muertos. Porque todo el que hace estas cosas es abominable para el Señor. Y por causa de estas abominaciones, el Señor tu Dios expulsa de delante de ti a esas naciones. Prohibición de comunicación con los muertos. Levítico, Baikra, 19:31. También prohíbe la consulta a los muertos o los espíritus. No acudan a los médiums ni a los adivinos. No los consulten, para no contaminarse con ellos. Yo soy el Señor, tu Dios. Prohibiciones se reflejan y amplían en las enseñanzas rabínicas y la halajá, que es la ley judía. En el Talmud, por ejemplo, se dice que aquellos que consultan a los adivinos y medium
no tendrán parte en el mundo venidero, como dijimos anteriormente. Esto estará en Masejet Sanedrín 65b. Maimónides, en su Mishneh Torah, también condena fuertemente la hechicería y la comunicación con los muertos, y sugiere que son prácticas paganas y sin base en la realidad. La prohibición de la hechicería y la comunicación con los muertos tienen varias implicaciones para la vida y la práctica judía contemporánea. Primero, los judíos estamos obligados a rechazar todas las formas de prácticas ocultas, incluida la adivinación, la astrología, la lectura de palmas, el tarot, etc. Aunque algunas de estas prácticas son populares en la cultura contemporánea, están prohibidas por la ley judía. Segundo, en tiempos de dificultad o incertidumbre, los judíos estamos llamados a buscar orientación y consuelo en Dios y en las enseñanzas de la Torá, en lugar de recurrir a prácticas prohibidas o no judías, por más que muchos digan que son prácticas judías. No se dejen convencer por comerciantes o por incultos. Tercero, el judaísmo enseña un profundo respeto por los muertos y prohíbe cualquier intento de perturbar su descanso o de comunicarse con ellos. Las prácticas judías de duelo y entierro reflejan este respeto. La historia de Saúl y la hechicera de Edor ilustra vívidamente las consecuencias de no seguir estas enseñanzas. Saúl, al recurrir a la hechicería en un momento de desesperación, solo logró condenarse más a sí mismo. Esta historia sirve como un recordatorio poderoso de la importancia de seguir las leyes y enseñanzas de Dios, incluso o sobre todo en tiempos de desesperación. La historia de Saúl y la hechicera de Endor nos ofrece una valiosa lección sobre la fe, la obediencia y la importancia de confiar en Dios, incluso en los momentos más oscuros. Saúl, en su desesperación, recurrió a prácticas prohibidas en un intento de controlar su futuro y aliviar sus miedos. Todo se basa en eso, en aliviar los miedos por métodos no judíos, prohibidos. Sin embargo, esta acción solo sirvió para sellar su destino y demostrar su falta de fe en Dios. Veamos qué lección nos trae esto. La enseñanza principal de esta historia es la importancia de la confianza y la fe en Dios, incluso en los momentos más difíciles. Cuando nos enfrentamos a situaciones que parecen imposibles de superar, es tentador, muy tentador, buscar respuestas fuera de Dios y de nuestras tradiciones. Y más si nos prometen situaciones mágicas de soluciones milagrosas.
Sin embargo, la historia de Saúl nos recuerda que recurrir a prácticas prohibidas o no judías no solo es contraproducente, sino que también es una violación de nuestras creencias y valores más fundamentales. En lugar de buscar respuestas en el mundo exterior o en prácticas prohibidas, debemos fortalecer nuestra relación con Dios y buscar orientación y consuelo en la Torá y en nuestras tradiciones. En la vida cotidiana, yo sé que es muy difícil, aparte es muy difícil darse cuenta qué es verdad y qué no es verdad, qué es sabiduría y qué es engaño. En la vida cotidiana esto significa resistir la tentación de recurrir a prácticas prohibidas o no judías, pseudo, pseudo judías, dicho por algunos, para obtener respuestas o consuelo. En lugar de consultar horóscopos, medios, tarotistas, gente, tumbas de gente fallecida, debemos fortalecer nuestra relación con Dios a través de la oración, el estudio de la Torá y la observancia de las mitzvot. Este es el camino. Al hacer esto, podemos encontrar, les aseguro, ahí podemos encontrar la fuerza y la orientación que necesitamos para superar los desafíos de la vida y mantenernos fieles, pero fieles de verdad a nuestras creencias y valores. Shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere.